Comenzamos con nuestro capítulo número 4, la investigación en sí de los accidentes. Entonces, en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a aprender? La importancia de investigar un accidente. ¿Por qué investigamos? Los elementos necesarios para esa investigación efectiva. Si queremos seguir una secuencia de investigación adecuada, tenemos que establecer qué elementos necesitamos para que no se nos pase hasta tener una práctica. Los que desarrollamos continuamente investigaciones, ya hemos agarrado algo de pericia para hacerlo. Ya tenemos un poco claro qué elementos ir a buscar, a consolidar, a buscar hechos, pero cuando uno no tiene la práctica, tenemos que dar pautas metodológicas para que eso se desarrolle. Vamos a revisar, también ya lo hemos revisado, pero vamos nuevamente a revisar los requisitos legales asociados a la investigación de accidentes, según el reglamento de la 024 de minería. Vamos a ver el proceso básico de investigación de accidentes, los métodos de análisis de causa. Si bien es cierto, la 024 y la ley 29783 no nos dicen de manera directa que tenemos que utilizar una metodología, lo deja abierto, pero nos da un alcance a utilizar el modelo de causalidad. ¿Por qué? Porque nos dice que debemos determinar las causas inmediatas y causas básicas de los accidentes. Entonces, con ese alcance, prácticamente nos está pidiendo que hagamos un análisis de causas bajo control de pérdidas. Y una experiencia propia que yo les cuento: una vez me tocó presentarme ante Sunafil con una empresa que estaba asesorando. Esta empresa había desarrollado su metodología de Ishikawa para el análisis de causa. Entonces, cuando fuimos, el inspector me dijo: tienes que presentar análisis de causa, de control de pérdidas, actos y condiciones. Pero yo le dije, y en la ley está claro, dice cualquier metodología que uno pueda utilizar. Yo le refuté, y lo único que me dijo el fiscalizador es: no te hagas problemas, simplemente preséntame causas inmediatas y causas básicas. Entonces, la conclusión es clara. La ley no nos dice específicamente, pero en una parte nos hace referencia de que debemos utilizar eso. Entonces, no nos complicamos y mejor utilicemos esta herramienta, que es muy interesante, muy práctica cuando uno lo logra entender, y vamos a tener varios casos que vamos a desarrollar para familiarizarnos con esa metodología. Vamos a ver también un método de las 5 W y un H para la gestión efectiva de las acciones correctivas y preventivas. Una cosa es el análisis de causa de los incidentes y accidentes. Es una parte de toda la gestión de la investigación de accidentes. En este punto es lo práctico, y al final nos vamos a dar cuenta que es algo que lo podemos utilizar en muchas gestiones, ya sea de inspecciones, ya sea de auditorías, ya sea de planes de acción. Entonces, esta metodología es práctica para verlo aquí también, y lo vamos a asociar al tema de investigación de accidentes. También vamos a ver una encuesta de evaluación de calidad de la investigación de accidentes. O sea, al final vamos a ver por una encuesta si nuestro proceso de investigación ha sido efectivo, si hemos cumplido con unos pasos adecuados para tener toda la información, tener todos los hechos, el análisis de causa, las acciones correctivas y el seguimiento al proceso de investigación. Eso vamos a verlo. No recuerdo haberlo comentado, pero sí es propicio indicarlo aquí. Una investigación de incidentes o accidentes es una metodología reactiva, o es algo reactivo. ¿Por qué? Porque ya sucedió el evento. Recordemos que el concepto de incidente y accidente es evento, suceso inesperado.
o no planificado. Entonces ya sucedió, estuvo a punto de dañar a alguien o un proceso, o ya lo dañó, ya causó lesión. Entonces en este punto tenemos que ser conscientes que estos procesos de investigación de accidentes y de incidentes son procesos reactivos, no lo olviden, procesos reactivos. En cambio, cuando uno trabaja en actos y condiciones subestándar, estamos trabajando en prevención porque no ha sucedido ningún suceso inesperado. Entonces ahí sí podemos hablar de mecanismos preventivos. Entonces, cuando veamos accidentes e incidentes como investigación, son mecanismos reactivos, pero hablamos de cuestiones preventivas puntualmente porque nos va a permitir que no suceda en otros sitios similares a este punto que haya sucedido un accidente o incidente. Entonces, de esa manera también lo vemos, pero son acciones ya las acciones correctivas son reactivas, ¿no? No son preventivas. Vamos a comentar uno de los enunciados de Peter Drucker, uno de los gurús de la administración moderna, y él nos comenta que el primer deber del negocio es sobrevivir. Sí, un negocio nace primero para sobrevivir, porque la estadística demuestra que una gran cantidad de negocios que ven la luz acaban rápido. Pero el principio guía de la economía comercial no es la maximización de utilidades, sino el evitar las pérdidas. Entonces muchas organizaciones, en su idea de querer desarrollarse, de querer avanzar, crecer, se enfocan en maximizar utilidades, pero muchas veces pierden la visión en las pérdidas, porque un proceso que ve optimizar las pérdidas, reducir las pérdidas, al final maximiza utilidades. Y muchas veces cuando uno no enfoca pérdidas o no invierte para reducir esas pérdidas, al final la maximización de utilidades se ve comprometida. Es una excelente reflexión que siempre es bueno tenerlo presente. Una nota importante que debemos considerar es sobre el proceso de investigación de accidentes. La investigación radica en identificar y analizar las causas que originaron el evento y en base a ello tomar las acciones correctivas, principalmente correctivas porque ya sucedió, y preventivas en algunos puntos para evitar que suceda algo similar. De no encontrar la raíz real que provocó el evento, estaríamos expuestos a que vuelva a repetirse con probables daños y pérdidas mayores. Cuando uno no logra llegar a la causa raíz del problema, solamente logra atacar las causas inmediatas, es cuestión de tiempo para que ese evento vuelva a presentarse. Denle tiempo, un día, 2 días, una semana, un mes, algunos meses, pero tengan toda la seguridad que ese evento va a volver a suceder. Entonces lo que debemos enfocarnos es en atacar causas básicas, no hay otra. Si no queremos volver a repetir las mismas investigaciones siempre, tener que reunirnos, tener que tener pérdidas de tiempo, de recursos, de producción, tenemos que atacar las causas raíces. Hay que entender primero qué sucedió para luego entender claramente por qué sucedió. Y aquí nos llama bastante la reflexión, porque cuando ustedes van a realizar un proceso de investigación de incidentes o accidentes, es porque ha sucedido algo inesperado, algo que nadie lo ha planificado. Si ustedes están a cargo del área de seguridad, o apoyan, o son parte del área operativa, cuando se produce
un accidente o un incidente, te llaman, acaba de suceder un accidente con estas características, estas cosas. Entonces uno acude al punto rápidamente y lo que ve es desesperación. La gente está desesperada, hay mucha incertidumbre muchas veces por la salud del paciente, por la pérdida del proceso, se paralizan actividades. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que generó este accidente, este evento que estamos viviendo en estos momentos? Entonces, ese qué sucedió no lo vamos a tener. Es como si viéramos el final de la película y nosotros tenemos que ir armando todas esas escenas anteriores para tener claro y con hechos reales lo que ha sucedido y en base a eso hacer un buen análisis de causa. ¿Está bien? Ese análisis de causa, el por qué sucedió, no va a ser contundente, no va a ser muy provechoso si yo no logro entender qué es lo que sucedió. Y para entender qué es lo que sucedió, tengo que seguir una serie de pasos o acciones que me permitan tener toda la información necesaria para yo armar la secuencia de actividades que originaron el evento no deseado. Entonces, eso es lo que debemos hacer y eso es lo que vamos a enfocar, armar el qué sucedió para luego saber por qué sucedió. La siguiente pregunta que nos hacemos: ¿cómo reaccionamos frente a un accidente? ¿Vamos a estar cerca? ¿Nos vamos a sentir alarmados, sorprendidos, tristes, con incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando sucede un accidente, uno se acerca a la zona donde ha sucedido y a veces escucha, no, él tuvo la culpa, él hizo tal cosa, no, ese señor se cruzó, se metió, él tiene la culpa. Y a veces lamentablemente las personas más vulnerables, ¿no?, que le echan la culpa. Eso es como los casos que salen en la televisión, cuando un conductor mareado atropella a una persona y para salvarse se escapa y le dice a su acompañante, que es su trabajador, que se siente en el lado del conductor y que le diga que él estuvo manejando. Entonces trata de eliminar culpabilidad o echarle la culpa a otra persona. Otro punto de reacción es dar excusas. Pero hubo esto, se generan muchos comentarios, a veces que no son apropiados para el momento del evento, como quejas y excusas. Extremos conclusiones sin base racional. A veces cuando uno llega a un sitio, en base a la experiencia que uno tiene de un hecho, de una actividad, de un proceso, con lo poco que ha visto, a veces simplemente dice, no, esto es lo que ha pasado. Emite un juicio que muchas veces es equivocado. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar. Uno, cuando va a un lugar donde ha sucedido un incidente o un accidente, simplemente tiene que buscar hechos con evidencia, e ir registrando para luego hacer su proceso de investigación. Vamos a encontrar también hipótesis poco profundas que discrepan muchas veces entre ellos, que no coinciden porque simplemente alguien quiere encubrir a alguien, a otra persona, y simplemente o no lo indican o lo indican de una forma equivocada. Entonces, en general, va a haber un proceso de mucha incertidumbre, mucha gente asustada, mucha gente temerosa, mucha gente sorprendida. Va a estar los procesos paralizados, cosas sueltas. Lo que sí tenemos que actuar rápido, porque sabemos más o menos que si pasan más de 30 minutos en el lugar del evento que ha sucedido, se van a comenzar a perder las evidencias, van a comenzar a arreglar, a mover las cosas, a limpiar,
Entonces ahí perdemos evidencia que nos puede ayudar a tener un mayor entendimiento en el análisis de causa. ¿Qué elementos son necesarios para hacer una investigación efectiva, tanto en accidentes y también en incidentes? ¿Cuáles son esos elementos? Uno de los elementos importantes es un proceso de investigación definido y comunicado. ¿Qué significa eso? Tenerlo documentado, tener bajo un procedimiento, y que ese procedimiento haya sido comunicado y también capacitado al personal. Muchas veces se da el caso, sucede un accidente, de un momento a otro, el accidente no avisa, se presenta frente al supervisor, frente a su jefe, una persona pidiéndole que le indique qué hacemos, hay un accidentado, no sabemos si llamamos a una persona, si lo atendemos, si lo derivamos a una clínica o pedimos auxilio, quién es la persona que autoriza la salida de estas personas en caso de emergencias. Entonces todos esos mecanismos que al final te generan una emoción fuerte en ese momento, tienen que estar definidos paso a paso, debidamente comunicado y también capacitado a todo el personal. Otro de los puntos que nos va a ayudar es una capacitación y entrenamiento adecuado. Es necesario formar un equipo de investigación capacitado y entrenado. El proceso de investigación, como lo estamos viendo ahora, es una metodología, que esa metodología lo tenemos que llevar a la práctica. No solamente es una capacitación teórica, sino también es una capacitación práctica. Entonces tiene que haber un equipo de investigación que tenga elementos para hacer una retroalimentación, para ver oportunidades de mejora y debidamente entrenado. ¿No está bien? Entonces eso es muy importante, porque una organización que no tenga un equipo con entrenamiento, con conocimiento de la metodología, sus procesos de investigación van a ser muy básicos y superficiales. Todas las oportunidades que uno tiene cuando ha sucedido un accidente para mejorar, para evitar que vuelva a suceder eso, no la vamos a aprovechar. Entonces tenemos que identificar dentro de la organización un equipo que tenga las habilidades y las ganas de hacer eso para capacitarlos, entrenarlos adecuadamente. Ahora, este es un cuadro referencial que estamos mostrando de equipos de investigación. Lo hemos clasificado con investigación tanto con eventos, por ejemplo, mortal, eventos incapacitantes, ya sea parcial, total, permanente, accidentes incapacitantes parciales o total temporal, accidentes leves o incidentes peligrosos. Entonces, si se dan cuenta, lo de incidentes peligrosos, se le da la responsabilidad al líder del equipo, al jefe del área. El jefe del área hace un proceso de investigación que podría estar revisado por la parte de seguridad. Los accidentes leves, le estamos dando la responsabilidad al ingeniero de seguridad de liderarlo y va a estar conformado por los responsables del área similar. ¿Está bien? Ya el jefe del área toma también presencia aquí en este proceso. Luego, para accidentes incapacitantes, parcial y total temporal, estamos sumando a este grupo de investigadores al jefe del área involucrado, está el superintendente del área donde se ha generado, y como ya es un incapacitante, eso se va a llevar al comité. Va a haber dirigentes del sindicato que van a participar de este proceso. Entonces, si es que la organización tiene sindicato, entonces este proceso ya se hace mucho más robusto. Un número de integrantes que se estima mínimo ya podría llegar a 7, ¿no? Cuando un accidente incapacitante es parcial y total pero permanente, el mínimo número de personas en la investigación podría ser 8.
se suma al equipo anterior, se suma el gerente del área. El gerente del área ya se suma para dar mayor peso y consistencia a la investigación, y el líder del equipo es el gerente de seguridad. Si se dan cuenta, tanto el líder del equipo o también podría ser quien acompaña para direccionar, para guiarlos, para ver todo el proceso en sí, todas las pautas de investigación, son el personal de seguridad. Y cuando es un accidente mortal, definitivamente el número mínimo de integrantes podría ser mucho mayor a 9. Ya no solamente es el superintendente, el gerente del área, sino también podría estar inclusive el gerente general dentro del proceso de investigación. Van a haber peritos de diferentes áreas, van a haber especialistas de diferentes sectores, y el líder del equipo va a ser el gerente de seguridad corporativo, la persona más importante dentro del área de seguridad. ¿Bien? Entonces, más o menos este es un cuadro referencial que nos da una idea de la importancia, a medida que el accidente se clasifique, de quiénes podrían participar en el proceso de investigación. Lo importante y la reflexión aquí es, como todo el proceso de seguridad o la gestión de seguridad, que se debe de desarrollar en el área. El área responsable tiene que hacerse cargo si un accidente o un incidente se ha producido en su área. Ellos están presentes, ellos contribuyen, también en un momento lideran todo este proceso. El personal de seguridad o los directivos de seguridad van a ser unas veces de guía, de llevar la metodología para que eso se desarrolle. Aquí tenemos un comentario sobre precaución. Lo que ya habíamos comentado, el médico de la unidad minera es la única autoridad en clasificar el tipo de accidentes leves, incapacitantes, fatal ocurridos. Eso se da nuevamente en la alerta. ¿Por qué? Porque personalmente me ha tocado ver muchos casos, principalmente en mineras, donde están alejados a centros de asistencia, a clínicas, donde se puede tener una opinión directa de un médico, ¿no? Independiente, entre comillas. ¿Por qué? Porque dentro de las unidades mineras generalmente se tiene un médico. Entonces, cuando se tiene un accidente, van al médico de la empresa. El médico puede definir si es accidente leve o incapacitante, pero a veces un poquito sesga su criterio hacia la empresa, ¿no? Entonces, en realidad sí necesitas 3 días de descanso, pero digamos que te damos un día de descanso hoy día, y estos 2 días tómate de vacaciones. Entonces ya te tomaste vacaciones estos 2 días y aquí en la empresa no pasó nada. Yo registro mi accidente como accidente leve y un día de descanso, y los otros 2 días de descanso ya lo gestioné para que salgas de vacaciones. Lo he visto y para mí la precaución o la alerta es clara, ¿no? Y tenemos que tener la consigna de que las acciones que se desarrollan para investigar, para analizar incidentes, accidentes, tienen que ser consecuentes también con lo que se quiere, que es la protección del trabajador. Entonces, nadie, absolutamente nadie, fuera de un médico ocupacional o un médico en sí, puede determinar el tiempo de descanso. Por lo tanto, si un accidente es leve o incapacitante. El tercer punto importante dentro de los procesos de investigación de incidentes, accidentes, es tener evidencias objetivas. Muy importante. Dentro de un proceso de investigación debemos evitar tener juicios o guiarnos por comentarios o por experiencias externas dentro del proceso de evaluación de un accidente o un incidente. Las posibles causas de accidentes se manejan
este término hasta la conclusión del proceso de investigación. Deben estar sustentados por evidencias objetivas, o sea, hechos, el cual deben estar libres de opiniones, creencias o juicios personales. Dicha evidencia debe ser clara, evidenciable, sin lugar a dudas. De lo contrario, la duda siempre beneficiará al trabajador. Lo que pasa es que también por experiencia me ha pasado ver que cuando uno emite un juicio sin haber obtenido hechos, en cualquier momento se contradice. Entonces, cuando tú aparentemente estás cerrando un proceso de investigación con tus hechos ya colocados, aparentemente establecidos de una manera adecuada, te das cuenta que hay una opinión, una versión o evidencias que contradicen lo que tú estabas planteando. Entonces vuelves nuevamente y retrocedes, porque de un inicio hiciste suposiciones sobre hechos. Cuarto tema importante, que también ya lo había comentado, es la premura en la investigación de accidentes. Cuanto más pronto lleguemos a un proceso de investigación de un incidente o un accidente, vamos a tener mejores resultados dentro de la metodología de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener evidencia fresca, ya sea de ubicación, ya sea de testigos, ya sea de documentación que se va presentando. Pero si nos demoramos o si simplemente nunca nos enteramos que hubo un accidente, todo eso se pierde. Entonces ahí sí vamos a tratar de reconstruir en suposiciones y no en hechos. Y ahí yo les hago una reflexión que a veces me ha pasado en la empresa, cuando por ejemplo de un momento a otro me llega una carta, ya sea de salud por ejemplo, indicándome que tenemos que pagar la cuota de atención de un accidente a un trabajador nuestro con SCTR. Entonces me ha pasado, pero accidente con SCTR, ¿qué pasó? O sea, nunca se notificó, el dueño del área no sabía, bienestar no sabía, y al final, casi un mes después, nos enteramos que hubo un accidente y todavía incapacitante. Entonces esas cosas suceden. O simplemente un trabajador que reporta a los 3, 4, 5 días de haber ocurrido el accidente, recién reporta que se había golpeado, había pisado mal o algo había sucedido, y no se puede desarrollar un proceso de investigación de esa manera. Entonces eso se tiene que alentar desde el reporte, pero cuanto más pronto sea ese reporte y más pronto se acuda al área donde ha sucedido el accidente, este proceso de investigación va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque simplemente las evidencias se van perdiendo, ¿no? La experiencia indica que a partir de los 30 minutos en un área de trabajo donde hubo un accidente, se va perdiendo evidencia rápidamente. Entonces tenemos que llegar pronto para hacer este proceso. Otro comentario que lo consideramos como precaución: sea precavido y no sea demasiado concluyente. Simplemente hay que regirnos por hechos, solamente hechos que se van desarrollando. No juzgue en base a apariencias, Me pasó un caso que un operador estaba trabajando, se fue esa tarde de su casa, era un viernes, y el día lunes no llegaba a la hora de trabajo, llegó muy tarde. Entonces cuando llegó cojeando. Indicó que llegada del bus, en el bus fuera de la empresa, en el tránsito local, había pisado mal y por lo tanto no le dejaba caminar. Entonces esto lo hacía demorar.
Pero sus amigos comentaban que él el día viernes que fue su cumpleaños, había tomado y que se había tropezado, mareado. Entonces ahí yo decía, pues, qué raro, me dice una cosa y tengo una versión de otra. Entonces comencé a buscar evidencias, hechos. Entonces le pregunté al trabajador si alguien lo había visto que se había tropezado o se había doblado el pie bajando del bus, como había dicho. Justo me indicó el nombre de un operador de bus que lo había visto. Yo lo conocía, tenía su número, lo llamé y me dijo que sí, me dio las mismas descripciones, me dijo que él lo vio que cuando estaba bajando se dobló y se sentó del dolor porque no podía seguir caminando hasta que le pasó y logró caminar, ¿no? Entonces, si vamos a juzgar por apariencias o guiarnos a veces de comentarios sin tener evidencias, yo puedo hacer un juicio equivocado de esta persona. Entonces, en un proceso de investigación eso es muy delicado, sucede bastante, pero tenemos que tener en cuenta para no cometer ese error. Asegúrese que tiene la evidencia completa. Lo mismo, si tengo parte de la evidencia no significa que eso ha sucedido. Tengo que ir recolectando evidencias para ver los hechos de manera adecuada. Asegúrese que su evidencia es objetiva, no subjetiva, sino objetiva en hechos. Si tiene dudas, hay que seguir investigando. Como estos programas de investigación de criminalísticos que le dan muchos escenarios interesantes, adecuados. Si uno al final quiere ser un investigador, esos programas de investigación que pasa en la televisión es muy bueno, porque te permite ver algunas pistas o cosas que uno puede hacer también en su proceso de investigación. Prácticamente estás investigando, lo mismo que hacemos cuando ha sucedido un accidente. Identifique las pistas para la investigación adicional. Muchas veces no tenemos la competencia o el conocimiento suficiente de un tema. Por ejemplo, si ha habido un accidente con un producto químico y nosotros desconocemos, tenemos que recurrir a los especialistas. Pueden ser los proveedores, pueden ser profesionales bajo esta carrera. Si tenemos un inconveniente con una máquina, tenemos que ir a los ingenieros mecánicos que ven el proceso y así, diferentes especialidades. Los temas médicos, las lesiones que se dan. A veces un trabajador se acerca y dice, me duele la rodilla, tengo la rodilla que me duele, me he golpeado. Diríjase al médico ocupacional, por favor, yo no conozco de medicina, yo soy ingeniero, soy médico. Entonces al final el médico ocupacional le hace las revisiones, las pruebas, todo, determina que sí, efectivamente, tuvo un pequeño golpe, pero la dolencia principal deriva de algo ya preexistente, porque esta persona juega bastante fútbol y ya tenía lesiones en esa zona, porque el trabajador quería aprovechar quizás la atención frente a una clínica privada, como generalmente tienen los SCTR, pues quería hacerlo pasar, ¿no? Entonces va a haber procesos donde uno necesita investigaciones adicionales, pruebas. Vamos a tener casos más adelante donde se deriven investigaciones o peritos especializados para hacer algún tipo de evidencia de hechos. Vamos a ver, lo vimos anteriormente, algunos requisitos legales asociados al proceso de investigación. Lo vamos a ver nuevamente para ir entendiendo este proceso. En el Decreto Supremo 024, en los artículos 9, 10 y 11, nos indica que tanto la SUNAFIL, el OEPA y los gobiernos regionales, cuando son minería artesanal o pequeña minería, para el caso de gobiernos regionales,
son las autoridades competentes para la supervisión y fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales técnicas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional en minería. Entonces, SUNAFIL OEFA, ahí hay un pequeño error, no es OEFA, es OSINERMIN, ahí es OSINERMIN, ahí hay un error de digitación. OEFA es un ente de fiscalización ambiental, ahí hubo un error, es SUNAFIL OSINERMIN, y los gobiernos regionales cuando son minería artesanal y pequeña minería, ¿sí? Son las autoridades competentes de la fiscalización de seguridad y salud ocupacional, por lo tanto, ante ellos tenemos que hacer todo el mecanismo de notificación y de envío de investigación cuando hay accidentes mortales o caso de incidente peligroso o de emergencia. Otro requisito asociado a la investigación de accidentes en el artículo 26 de la 024 son obligaciones generales del titular de la actividad minera, la notificación de un accidente mortal dentro de las 24 horas y el informe detallado de la investigación en un plazo de 10 días calendarios ocurridos en el evento. Eso es un proceso que se sigue, también ya hemos visto anteriormente este mecanismo. En el artículo 69, el gerente de seguridad y salud ocupacional debe asesorar en la investigación de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales para tomar las medidas preventivas. Es el equipo de seguridad liderado por su gerente de seguridad y salud ocupacional quien lidera estos procesos de investigación. El artículo 167 nos indica que todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales deben ser investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo. Nuevamente lo que comentaba, al final el dueño de área es el responsable de lo que sucede en su área, ¿no? Si ha habido un accidente o un incidente que se tiene que investigar, ellos van a ser los primeros en también manejar o conocer esta metodología, con la finalidad de encontrar las causas raíces que lo provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Las medidas dictadas serán de monitoreo permanente por la alta gerencia de la unidad minera hasta su cumplimiento. ¿Por qué lo tienen que hacer la supervisión del área? Porque conocen sus procesos. Ellos más que nadie conocen qué es lo que sucede en su área de trabajo. Entonces ellos tienen el conocimiento y también pueden ver fácilmente algunas cosas que se adaptan como oportunidades de mejora. Nuevamente justo les estaba comentando, ¿por qué debe investigar la supervisión del área, ya sea jefe, supervisor, el dueño del área? Porque conocen perfectamente el trabajo y su ejecución, conocen estrechamente a los trabajadores por su contacto continuo, quizás alguno de las causas básicas, ¿no? El tema emocional, el tema familiar, esté afectando, entonces generalmente ese tema se combate con la supervisión. Los jefes logran conocer al trabajador para también así controlar los procesos. Presumiblemente serán los que aplicarán las medidas correctivas y preventivas. Definitivamente, yo creo que la implementación y la mejora parte en el área, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber algunas acciones de otras áreas que apoyen, pero el área donde sucedió o se desarrolló el incidente o el accidente van a ser los que tienen que liderar las acciones de mejora. En el artículo 44 nos indica que los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, accidente peligroso, accidente de trabajo propios y de terceros, y informar dichos hechos en el acto a su jefe inmediato, al representante del titular de la actividad minera. Sus principales obligaciones son reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo, participar en la investigación de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ocupacionales. Entonces, esto es para los trabajadores. El reglamento es claro en decir que es
Es una obligación del trabajador reportar de forma inmediata cualquier tipo de incidente, accidente que se origine, ¿no? Y que pueda ser también una enfermedad ocupacional. Y ellos también pueden participar en el proceso de investigación, si son parte del comité, si son, han sido testigos, estaban en el área, conocían a las posibles víctimas de estos accidentes. Entonces, los trabajadores están obligados a hacer estas acciones, ¿no? Aquí nuevamente una reflexión de precaución. Recuerde que cuando enfocamos como obligación alguna actividad podría generar en los trabajadores un sentido de imposición. Por ello ponga en práctica la técnica de empoderamiento de sus trabajadores, de tal forma que se sientan y estén convencidos que al reportar e investigar un accidente estarán demostrando cuidado y protección de su equipo de trabajo. Sí, esto es cierto. Cuando a veces damos una directriz de obligación, lo tienes que hacer porque el reglamento lo pide. En el subconsciente de una persona adulta, una orden muchas veces es rechazada, ¿no? Entonces tiene que haber otra estrategia de ingresar de otra manera a la conciencia del trabajador, que eso lo vea como una forma de protección a él, a su equipo de trabajo y también de una forma de bienestar de su familia, porque un accidente que sufra el trabajador no solamente lo va a sufrir él, su compañía de trabajo, la empresa, su familia muchas veces son los que sufren más, muchísimo más, este tipo de eventos. Entonces esa estrategia tiene que ser direccionada en diferente sentido a simplemente obligarnos porque la ley lo dice. En resumen de requisitos legales, ya habíamos visto la SUNAFIL y el SINERMIN, aquí está bien escrito, y los gobiernos regionales disponen la investigación que se debe hacer, nos dan plazos tanto para el reporte y la entrega del informe final de investigación. El titular de la actividad minera tiene que hacer el reporte y la investigación cuando hay un accidente mortal. La alta gerencia de la unidad minera lidera todos estos procesos de investigación y son los que van a tomar las medidas correctivas y preventivas. El gerente de seguridad asesora en la investigación, es un ente de soporte técnico de toda la metodología de investigación. La supervisión del área o el dueño del área son los encargados de desarrollar la investigación y también implementar las acciones de mejora dentro del área cuando sucede el evento, y los trabajadores tienen que reportar de manera inmediata cualquier incidente o accidente producido y también pueden participar en los procesos de investigación cuando se requiera.